¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa los socios de AGEL Consultores, José Antonio Laeta y Eduardo Salgado. José Antonio, gusto verte, ¿cómo estás? Hola Eugenio, qué gusto saludarte también. Don Eduardo, ¿cómo le va? Aquí estamos, bien, bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Bien, bien, contento además con una invitada que tenemos muy interesante, María José García. Está en una actividad muy interesante. María José, gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotros y con nuestros auditores. ¿Cómo estás? Hola, Eugenio, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien. Contento de verla y conocer, ¿no es cierto?, su experiencia profesional y que quiero que todos los auditores también la conozcan y podamos difundir. Cuéntanos, María José, ¿en qué estás en este minuto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar, sobre todo como exalumna de la Católica de Valparaíso. Yo hoy día trabajo para un importador chino que se llama Joywin Mao y junto con un colega nosotros manejamos la oficina de representación de Joywin Mao en Santiago, pero para Latinoamérica. Ya. Es importadora de fruta. Importadora de fruta fresca. Por lo Fruta menos fresca. hoy día eso es lo que es el core business de la empresa. Ya, correcto. Oye, María José, pero para que conozcamos, porque no por el azar se llega tan lejos, hay que hacer una carrera, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya dije que estudiaste agronomía en la Católica Valparaíso. Cuando saliste de la escuela, ¿cuáles fueron tus pasos siguientes? Yo entre mi tesis y el examen de grado me fui un año a vivir a Nueva Zelanda. Ya. Tengo la suerte de haber salido de un colegio inglés, por lo tanto sabía harto inglés, pero fui a perfeccionarlo. Volví a Chile a dar el examen de grado y después estudié un diplomado en vino chileno, en producción de vino de la Sí. Católica de Santiago, y ahí entre medio tuve mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en iConsulting con Isabel Quirós. Ya. Ella había salido recién de Decofruit y había armado una empresa. Cosas del azar, yo la leía toda la semana en la revista El Campo. En esa época ella tenía una columna. Ya. Y siempre me llamaba la atención de una mujer que fuera reconocida en el ambiente hoy día laboral, en temas comerciales, y que había llegado tan lejos. Y de un día a otro vi que ella dejó de firmar su columna como representante de Decofruit y cambió de consulting. Ya. Y me conseguí el contacto, le escribí, la llamé, me invitó a una entrevista y empecé a trabajar con ella ese año. Mientras terminaba mi diplomado. Qué bueno. Estuve con la Isabel casi 2 años y ahí me fui a trabajar con Gustavo Jensen, que es el dueño de Portal Frutícola. Sí. En el área, él tiene varias empresas distintas, pero básicamente yo lo ayudaba a todo un tema de marketing para fruta fresca para Estados Unidos, y además en esa época él representaba al PMA, que es una de las sociedades grandes a nivel mundial de fruta fresca. Estábamos representando al IBO, que es la Organización Internacional de los Arándanos, y yo estaba un poco a cargo de eso. Y nuevamente el destino me llevó a conocer al gerente general de una empresa china que se estaba empezando a instalar en Chile, Ya. y ellos venían a exponer a estos seminarios. Ya, correcto. Me tocó conocerlo, tuvimos súper buen feeling, y él necesitaba en algún minuto a alguien que hablara inglés, que fuera Ya. agrónomo, que supiera de vinos. O sea, justo Porque eras esa tú. era una parte del negocio. Sí. Yo no sabía que estaban todavía buscando a alguien, y al tiempo después que él volvió a China me escribió y me ofreció si me podía hacer cargo de lo que ellos estaban empezando a hacer acá en Chile.
Así que Oye, la verdad que se dio el universo en eso. parece que los astros se han coordinado siempre para estar contigo, pero vamos a hacer una pausa y conversamos un poquito más de cómo llegaste tan rápido a lo que estás contándonos. Okay. Vamos y volvemos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien, amigos, estamos conversando con María José García. María José, nos contaste en un resumen rápido de tu carrera profesional y sonó como súper fácil. Sonó como súper fácil. Yo decía, claro, se alinearon los planetas, pero me imagino que entre medio había dificultades, sin duda. ¿Cuáles son los principales escollos que encontraste tú en llegar a lo que estás? Mira, de partida, uno tiene toda una formación técnica, profesional en la universidad, pero otra cosa, como dicen, es con guitarra. Hay experiencias que uno va tomando, creo que hay que saber, uno de partida tiene que ser proactivo y buscar sus propias oportunidades y no esperar que todo te llegue. Eso creo que es lo principal hoy día. A mí me toca... solamente para dar un ejemplo, hoy día nosotros estamos buscando 2 personas para que se unan a nuestro equipo de trabajo. Yeah. Y a mí me impresiona, y de hecho lo posteé el otro día en un debate que hubo en LinkedIn, porque los chiquillos no quieren venir a reuniones los lunes, no quieren venir temprano, te preguntan, pero mejor lo hago por Zoom. Después tienen expectativas como que creen que todo es muy fácil, todo es muy desechable. Y la verdad que hoy día, para yo llegar a lo que estoy, tuve que terminar mi carrera, tener tipos de trabajo distintos que me llegaran a la experiencia que necesitaba para estar hoy día en la posición que estoy. Trabajar duro, aunque suene cliché, sí. No por trabajar un verano uno va a adquirir realmente la experiencia. Ojalá los que puedan viajar, aprender otros idiomas, pero básicamente tratar de cada uno forzar su futuro más que esperar sentado que las oportunidades lleguen. Yo soy un claro ejemplo de que hay que buscarlo y hay que jugársela, aprovechando todas las herramientas que te da la universidad, que te dan los diferentes cursos, que uno puede encontrar en todos lados y tratar de hacer lo mejor por uno mismo. Claro. La suerte llega, pero hay que buscarla. De todas maneras, yo creo que las oportunidades están, uno tiene que saber obviamente dónde enfocarlas, dónde uno es bueno y buscarlo. No esperar porque yo estudié agronomía o soy ingeniero no sé qué, me van a llegar y llamar. Hay que esforzarse para eso, pero hay muchas oportunidades que hoy día no son tomadas, en muchos casos jóvenes o mayores, pero hay expectativas fuera un poco de la realidad, hay que trabajarla para lograr hacerlo. Oye, María José, eso es un aspecto que evidentemente todos por parejo tienen que superar, o sea, la actitud que tú señalaste, la que viviste y que ha hecho parte de tu carrera. Pero también estamos en un mundo un poco machista, o un poco, no sé, por decir algo, un poco mucho machista, y de repente también esas trabas han sido fuertes en un mundo en el cual la mujer se está posicionando mucho mejor. ¿Te tocó vivir situaciones así también de tú decir, mira, ya en la transparencia que estamos en estos tiempos hablando de estos temas, ¿te tocó vivir también una experiencia en la cual la condición de mujer te frenaban? Sí, mira, de hecho me tocó y me toca todavía vivirla más en Chile que allá. Yo trabajo para una empresa china, por lo tanto culturalmente uno cree que es una cultura mucho más machista. Y la verdad que una vez que uno tiene la confianza con la empresa con la que trabaja, fluye mucho más fácil. En cambio acá en Chile, al ser joven y al ser mujer, te ven como más débil,
que no es capaz de tomar decisiones más estratégicas, más comerciales, definir programas, etcétera. Entonces, a mí me ha tocado trabajar y lidiar y comunicarme con personas de equipo de trabajo en campo, en packing, gerentes comerciales, gerentes generales, de diferentes tipos de empresas, importadores, exportadores, agrícolas, y la verdad que todavía en Chile hay una reticencia no menor respecto a las mujeres. Creen que, voy a contar una experiencia súper personal, pero yo cuando empecé a trabajar en Joybio en esa época, mi primera reunión me tuve que presentar frente a 5 gerentes generales de diferentes campos. Ya. Y al primero que conocí me miró realmente de arriba abajo y me dice, pero tú no puedes ser la María José que representa a Joybio, eres muy joven, podría ser mi hija. Y fue así como de la nada, la verdad que yo no me lo esperaba. Y ahí rápidamente pensar qué hacer o me lo tomo personal y esta cosa va a ser un desastre, o le respondo rápido, cerramos el tema y seguimos para adelante. Y así fue, le tuve que decir, sí, tengo 30 años y estoy a cargo del tema y desde ahora soy yo la que toma las decisiones. Y después de eso creo que se generó un cambio, pero siempre yo me sentí los primeros meses de ese año muy observada y como que siempre te ponían a prueba, siempre te trataban de decir algo o para que uno se equivocara, en vez de apoyar. Yo digo, yo estoy hablando en el caso de estos hombres, entre comillas, mayores, yo siempre pensaba y en algún minuto les dije, oye, pero ¿qué pasa si yo podría ser tu hija? ¿Qué pasa con tu hija? O sea, ¿dónde está el apoyo en ese sentido? Porque yo me imagino que a ti no te gustaría que tu hija en su trabajo le dijeran esto o le hicieran este comentario, que ella se empoderara. Entonces aquí es la misma situación, pero soy yo la que los representa y al final, mira, se tornó tan contrario que después para cualquier decisión importante que se hacía tenían que pedir autorización mía para poder hacerlo. Básicamente, obviamente coordinado con el equipo en China, pero era así. Así que se aumentó el respeto exponencialmente. Sí, pero todavía debo decir que somos pocas mujeres en el agro, cada vez más, pero pocas todavía trabajando sobre todo en áreas comerciales, estratégicas. Claro. Espero que esa tendencia siga mejorando, pero todavía hay una tendencia más a esperar que el hombre quizá va a cumplir más, no tiene niños, es más fácil viajar. Yo viajo, no sé, 8 o 9 veces al año, y todo funciona. Entonces, creo que como mujeres nosotras debemos apoyarnos y darnos más responsabilidades, pero también los hombres tienen que entender que somos sus pares. Hoy día está todo el tema el tema de género y creo que tenemos que ser responsables y si tenemos las mismas capacidades y en ese sentido tenemos que darnos las mismas oportunidades. Pero también como mujer tenemos que saber aprovecharlas de manera positiva. También lo voy a decir porque también he tenido malas experiencias con algunas chicas. Oye, pero es que ha sido una historia de evolución de esto. Yo me acuerdo de alguna chica de la misma universidad que años atrás, 30 años atrás, que se empezó a trabajar de administradora de un predio. Y eso también fue un choque cultural fuerte. No habían administradoras mujeres, ¿ya? Enfrentarse con la gente ahí que trabaja, qué sé yo, que en un ambiente siempre más rudo, ¿no? Y más fuerte. Eso ya fue un paso bastante importante, ¿no? Llegar a darle órdenes ahí a los trabajadores que tenían toda una vida en el campo y venían esta niñita recién titulada dando órdenes a enseñarme a mí. ¿De dónde? O sea... Ese es el claro ejemplo, cómo esta niñita viene a decir algo que yo lo llevo haciendo 30 años a mi manera. O sea, en su mente tiene que venir un tipo súper rudo a darle instrucciones, si no, no pesca. Pero eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Claro, de todas maneras, decía referencia
Mujeres ingenieros agrónomos han habido desde hace muchos años, pero la mayoría trabajaba en laboratorios, en lugares bastante En calidad, mucho. protegidos, digamos. Sí, exacto. Pero las primeras que empezaron a trabajar como administradoras en el campo fueron las que las primeras estuvieron. Y ahora, bueno, te tocó a ti en un ambiente mucho más refinado, probablemente, pero la misma situación, más o Pero menos. es lo mismo, exactamente. Pero de Sí. alta responsabilidad, que eso también es importante. O sea, una proyección también Bueno, mayor. es que ahí justamente se va plasmando una serie de condiciones que tiene María José, que es las que queríamos también destacar. Evidentemente una decisión, un plan de desarrollo profesional bien concebido, bien estructurado, que te cree el cuento, y una personalidad también que te acompaña para poder conquistar los espacios, ¿ya? Que sin duda son medios complicados. Oye, interesante conocer este aspecto como mujer posicionada en un área y dónde estás. Vamos a ir a una pausa y ya entramos en materia con respecto al trabajo en sí. Vamos y volvemos. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien amigos, estamos conversando con María José García y me acompaña José Antonio Laeta y Eduardo Salgado. Eduardo, ¿tú tenías un comentario o alguna pregunta que querías hacerle a María José? Sí, mira, estaba pensando que, bueno, ella ya tiene muchísima experiencia en esto del comercio internacional, que es el comercio internacional en general es algo complejo. Bueno, de partida son diferentes culturas, depende con quién estés negociando, qué sé yo, y a mí me gustaría que María José nos contara, si puede, cuáles serían las principales dificultades y las principales ventajas que ella ve desde su perspectiva, de su preparación y de su experiencia previa, digamos. Para hacer este comercio con China especialmente, que pareciera ser un mercado súper distante por un lado, y por otro, bueno, con diferencias culturales muy importantes, o sea, las más importantes. En cuanto a preparación, yo siento que quizá a los agrónomos nos falta más estudio en mostrarnos un tema. Yo estoy hablando de cuando yo fui a la universidad, quizás esto ha cambiado, pero todavía nos faltó como enseñanza quizá sobre cómo funcionan estos mercados, cómo se transa la fruta. Obviamente que todos los mercados funcionan distintos. En esa época también China era un mercado muy chico en Chile. Yo estuve mirando las estadísticas y cuando yo salí de la universidad se exportaban 1.100 contenedores de cereza, y este año Chile exportó 22.000 contenedores. O sea, ha sido un crecimiento exponencial y eso ha sido China básicamente. Claro. Pero yo siento que quizá nos falta o prepararnos nosotros en el minuto que decidamos trabajar en algo así, sobre los términos comerciales, las consignaciones, cómo funcionan los embarques, los barcos, cómo funcionan los puertos. Hay harto que aprender. Muchas de estas cosas te las va enseñando el mismo trabajo, y hay que tener, ese es un desafío importante, y creo que hay que tener el entusiasmo para hacerlo y para estar preparado. Nunca vamos a aprender todo, nadie nos va a poder enseñar todo, y eso te lo da la experiencia al final. O sea, yo creo que ese es como un desafío a nivel estudio. Sí. Y después me preguntaste un desafío más de cultural, del negocio. Sí. No, y también algunas dificultades que tú dirías, mira, estas son las principales dificultades con las que yo me he encontrado. Tú no solamente tienes experiencia con los chinos, también antes de trabajar con los chinos trabajaste en otras cosas que de alguna manera tenían alguna relación, ¿verdad?, con los mercados internacionales. Sí. Bueno, el idioma, primera cosa, es algo importante. Uno hoy día en el mundo globalizado como está,
y todos sabemos que el habla hispana no es, al final el inglés es el idioma de los negocios y es algo para que hay que prepararse. En mi caso, yo tengo que trabajar contra hora. Con China tenemos 11, 12 horas de diferencia, por lo tanto es algo que todos los días implica o levantarse más temprano y tener un tiempo para trabajar con ellos o acostarse tarde. Para ir más allá, anoche yo tuve una conferencia que terminó a la 1 de la mañana. Entonces son cosas que uno tiene que aprender y que ningún trabajo va a ser fácil y hay que lidiar con eso. Aprender a analizar los mercados, cómo funcionan, cómo se mueven. Ojalá, como dije antes, conocer los mercados, viajar a donde uno, si es posible, y entender cómo funciona el mercado. Por ejemplo, Estados Unidos, la mayoría de los negocios son a retail, igual que en Europa. China funciona, hoy va cambiando y va evolucionando hacia los retails, pero todavía Guangzhou es el mercado tradicional donde se transa 70% de la fruta que llega a China. Entonces, conocer y abrirse de mente para entender que todas interactuamos además con un montón de industrias en Chile. Hoy día Chile, lo comenté el otro día en una entrevista, es uno de los países que tiene las mayores tecnologías de post cosecha y de tránsito para que nuestra fruta, que está lejos de todo y somos grandes exportadores, llegue a los principales mercados del mundo. Entonces, saber que uno va a salir de la universidad con muchos conocimientos técnicos, pero que no basta, que hay que tratar de especializarse, hay que acordarse del idioma, hay que entender muchas cosas, ojalá trabajar y ver la realidad, y eso te va a abrir las puertas y te va a abrir la mente, básicamente. Y creo que y respecto de... perdona. Nos pilló la pausa, así que va a dejar esa pregunta de Eduardo Salgado pendiente para la vuelta. Vamos y volvemos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Eduardo, quedó pendiente una consulta que querías hacer, comentar con María José. Sí, yo le quería preguntar ya una cosa bastante más técnica, digamos, en el sentido de, sabemos que las cerezas tienen gran éxito en China por las cantidades que compran y los precios, ¿no? Son muy buenos. Las otras frutas que se exportan desde Chile, ¿qué panorama tiene respecto de manzanas, uvas, paltas, no sé, ciruelas y cosas, otras? Arándano. Mira, China es conocido históricamente por ser un mercado muy premium, por lo tanto, en todos los productos que se abría algún protocolo comercial y fitosanitario, se tiende a exportar la mejor calidad. El tema es que China ha estado cambiando un poco, sigue siendo un mercado muy premium, pero está cambiando su idea, lo que les gusta a fruta sabrosa. Doy un ejemplo. Las peras, por ejemplo, cuando se abrió el protocolo de pera, que pera es un volumen chiquitito, pero tenían que ir peras súper firmes, verdes, que llegaban a China y eran incomibles. Lo mismo pasa en general con los carozos. La cereza es un producto completamente distinto. Ha ido exponencialmente creciendo China, pero la cereza es un producto que se vende, que tiene el color rojo, que es el color de la suerte de los chinos. Es un producto que les fascina, que casi como Chile no tenemos competidores. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica son volúmenes muy chiquititos. Chile domina el mercado con fruta realmente buena. Hoy día los chinos, a diferencia de 10 años atrás, reconoce variedades, reconoce etiquetas,
sabe de los BRICS, sabe de las variedades nuevas. Entonces, lo que está pasando es que hay más productos que se están transando, pero en variedades nuevas, variedades especiales, variedades sabrosas. Por ejemplo, la típica Red Globe en China, que era la uva reina durante los últimos 10 años, hoy día el volumen es mucho menor. Los chinos, la Red Globe sigue teniendo un nicho, pero hoy día lo que se busca son variedades sabrosas. Por ejemplo, la Autumn Crisp en variedades verdes, la Sweet Globe, en las variedades negras, variedades moscatel como la Sable, la Sweet Favor. Entonces hoy día va enfocado más que a productos, yo creo que va enfocado a variedades. En la Sugar Plums, lo que pasa hoy día es un mercado súper bueno en la fruta deshidratada, pero China ha sacado un potencial para exportar ciruelas Dayan frescas, y es algo que se la pelean. Hay nuevas variedades de ciruelas, las Cherry Plums, la Red Phoenix, las Candy Red, las Sweet Mary, todo ese tipo de, todas las cosas nuevas que tengan sabor y que sean realmente comestibles, como uno está acostumbrado a comerla acá. Acá uno va y se come una ciruela exquisita, y a China hace 4 o 5 años llegaba una piedra. Estaba verde, súper firme, porque esa era la concepción de los chinos. Y hoy día eso va cambiando. Antiguamente las variedades verdes de uva tenían que llegar verde que parecía una fruta de plástico, porque el ámbar era un defecto de calidad. Hoy día creo que los chinos, en ciertas variedades obviamente, entienden que el ámbar es porque estuvo más tiempo el racimo en la planta y tiene más azúcar. Más dulzor. Y es mucho más rico al final del día. Entonces, O sea, esas son un poco las tendencias. Cuando tú dices sabor, estamos pensando principalmente dulce. Dulce. Al chino le gusta dulce, más que tiene que tener algo de relación azúcar-acidez, pero al chino le gusta dulce y poco ácido. Entonces también puede haber algo que tenga mucho BRICS, pero que tenga una acidez alta, y también nos juega en contra, como por ejemplo las mandarinas, las clementinas. Chile abrió protocolo, las naranjas, hace creo que 2 o 3 temporadas ya, y nosotros competimos con Perú, que Perú es más ácido, pero competimos con Australia, que llega con una fruta deliciosa, súper dulce, que quizá en BRICS es apenas un poquito más alta que la nuestra, pero casi no tiene acidez. Entonces, y además que están muy cerca. además están al lado, pero eso es lo que pasa. Al chino en general su concepción es dulce. Ese es un cambio violento que ha tenido últimamente, ¿eh? Sí, yo concuerdo contigo, y eso se ha visto también en los packing, todo el manejo que ha tenido la fruta, la orientación a China tiene toda esa orientación que estás diciendo tú también. Interesante. Sí. Y se ve un desafío para todos los productos. Es un desafío para el sistema de transporte y todo, porque para llegar con algo más dulce tiene que tener un momento de cosecha muy preciso, y también todo el sistema de la cadena, digamos, de transporte y la cadena de frío y todo eso funcione impecable, digamos. Exacto, y además tiene todo el desafío de recambio varietal, que acá en Chile, lo que conversábamos un poco, lo que pasa en Perú, hoy día el recambio varietal en Perú es muy rápido. En arándanos en 6 meses pueden tener plantado 1000 hectáreas nuevas de una variedad nueva, y acá en Chile necesitamos 3, 4, 5 años para tener el financiamiento, el recambio, y recién tener la fruta en producción para poder probar. Entonces eso también es un desafío. Hoy día se ven en huertos de manzana, en huertos de arándano muchísimo hoy día. Cereza yo creo que se ve menos porque todavía el negocio es muy muy bueno, pero uno va y hay muchísimas variedades nuevas en ciruelas. En general ese es un desafío súper grande, yo creo que como industria. El caso de la palta. María José, tú mencionabas que estás representando a esta empresa no solo en Chile, sino que en América Latina. Eso significa que tienes una óptica también de ver cómo estamos compitiendo con lo que comentamos, con otros mercados que ofrecen fruta. Perú es uno de los mercados que nos ha sobrepasado mucho en muchas cosas, que nos va dejando. Eso lo notas tú, lo ves efectivamente que Chile va a tener que hacer un esfuerzo mucho más fuerte, más rápido, o si no nos vamos a quedar un poquito fuera.
Sí, dependiendo un poco el producto todavía, Claro. pero por ejemplo en arándanos, yo creo que el 2015 fue la primera vez que fui a Perú a probar los arándanos peruanos. Eran incomibles, de verdad Sí, que ya. el arándano que uno se metía a la boca había que botarlo porque era muy, muy malo. Y el desarrollo ha ido tan rápido que hoy día exportan una brutalidad de volumen, han hecho un recambio de variedades. Yo creo que es uno de los países donde más variedades nuevas, donde están los genetistas, donde más club de variedades hay. Entonces, Perú ha hecho un trabajo impresionante en ese sentido, pero fallan en temas logísticos, tienen un tema de clima que todavía les falta algo de dulzor, entonces por ahí es donde podemos competir, pero yo creo que en cerezas todavía tenemos una oportunidad grande, por lo menos al corto plazo no se ve que Perú vaya a ser con grandes plantaciones, sí, pero yo creo que en arándano es como industria donde más nos ha tocado, además que los peruanos pueden podar y cosechar cuando se les antoje, manejan las temporadas por el tema climatológico a su pinta. Entonces cada vez la ventana comercial de Chile, yo estoy hablando específicamente para China, aunque de todas maneras se traduce en otros mercados, cada vez está más comprimida. Cuando yo empecé 10 años atrás, volábamos arándanos en noviembre a $37 sí, la caja de 1,5 kilos. Mira. Hoy día, el año pasado, no volamos nada. Ya. No da. Y si alguien vuela algo específico a $10, que básicamente es el flete. Entonces, el negocio ha cambiado mucho. Y Perú tiene esa ventaja en términos de inversiones y por el clima que nos sacan esa ventaja y tenemos que buscar formas nosotros en Chile cómo lo aprovechamos y cómo nosotros usamos nuestra ventaja a favor nuestro. Oye, esas variedades de arándano que nombraste que están han sustituido con las que han sustituido en Perú, ¿son variedades peruanas o que han sido producidas? Genética australiana, muchas, gringas, está Fall Creek metido, la secuoya, planaza, español, Australia con las osetas, de todos lados. Ya. Son variedades extranjeras. Son variedades extranjeras, sí. En general, yo conozco pocas empresas peruanas que ellos mismos, hay algunos sí haciendo una pega increíble desarrollando variedades, pero son los menos. La mayoría son genética extranjera que están poniendo viveros y plantan allá. Oye, María José, ya que tocaste el tema de los clubes, ¿cómo se ve el tema ese sistema que tiene de los clubes, ¿no es cierto?, en el caso de China? ¿Funcionan igual que en otras partes? Porque son sistemas bastante cerrados. La venta, ¿no es cierto?, de estos productos a base de clubes. O sea, ¿cómo se da esa cosa en China? ¿O no son protegidas? Está cambiando. China, la producción local en todos los productos es gigantesca, pero es muy atomizada. Entonces son muchos millones de productores que tienen equivalente a media hectárea, 1/4 de hectárea. Entonces de a poco se han ido concentrando. Y hasta hace poco había muchas variedades que llegaban, la verdad, de manera ilegal y se producían y no hay mucho control. Yo te diría que los últimos 2-3 años se ha ido controlando esta cosa. Hoy día hay genetistas gringos, australianos, de todo metidos y se están formando estos clubes y ellos mismos están tratando de restringir esta ilegalidad que era clásica en China. Más lento, pero sí se está dando. Oye, María José, Eduardo, José Antonio, vamos a ir a la última pausa y volvemos al último bloque de conversación con María José. Vamos y volvemos. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso, en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso
especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Bien, amigos, ya hemos llegado al último bloque de esta interesante conversación con María José. José Antonio, tú querías de todas maneras comentarle o preguntarle algunos aspectos a María José. Sí, quería preguntarle a María José todo lo que nos ha contado, que ha sido un trabajo excelente. ¿Cómo su formación como ingeniero agrónomo, cómo ha incidido en su trabajo? O sea, ¿ha sido importante o no lo ha sido? Y también quería ver cuál es su proyección dentro de de su labor que está realizando en esta empresa y su trabajo con China. Bueno, la mayor competencia hoy día, por lo menos en el área que yo trabajo, normalmente es con ingenieros comerciales o ingeniero civil industrial, más o menos a la par en el cargo. La gran diferencia es que el agrónomo sabe de lo que le están hablando. Técnicamente, comercialmente, conoce los campos, conoce las frutas, sabe lo que son las variedades, cómo se producen, lo que es un sistema de riego, entiende el clima y cómo puede afectar en la producción de un año a otro. Eso a veces yo siento que los ingenieros comerciales o los civiles industriales es algo que no tienen en su background, por lo tanto es algo con lo que tienen que lidiar día a día. Estimaciones que no son tan correctas, o porque estuvo más helada la primavera, no estoy produciendo la cantidad de cajas que quiero. Eso es algo que al final como agrónomo uno lo tiene intrínseco y logra entender desde el campo hasta después un packing, cómo funciona, toda la parte técnica, la necesidad, toda la tecnología. Entonces, eso es un conocimiento que uno adquiere en la universidad y que claramente se destaca versus otras carreras. Y creo que es súper importante destacar que no solamente los agrónomos somos de campo y tenemos que pensar que hay que estar con botas manejando un campo. Hay cantidad de negocios en los que podemos participar, en los que podemos trabajar. Es mucho más amplio de lo que uno quizá cree al principio. Y tiene esa gran ventaja. Como desafío creo que nos falta quizá algo más de experiencia o de conocimientos más técnicos en temas financieros, por ejemplo, contabilidad, que para los cargos comerciales son más importantes que para cargos más operacionales o productivos. Y en términos de desafío personal, la verdad que en algún minuto a mí me gustaría poder representar a Chile afuera. Uno de mis sueños es irme a trabajar representando o aparte del Ministerio de Agricultura, con los conocimientos que yo tengo de ese tipo de mercado. Tienes que entrar a la academia diplomática entonces. Sí, pero hoy hay muchos agregados agrícolas que no han entrado. Sí, agregados agrícolas y comerciales que yo veo mucho, a mí me llama la atención que hay muchos de esos agregados agrícolas que son banqueros o que tienen otra profesión y no tienen el background agrícola para entender realmente cómo funciona y poder se podrían desarrollar muchas más cosas si realmente tuviéramos a las personas correctas. Yo no podría ir a representar en temas legales, o sea, eso lo hace un abogado. Entonces, eso nos falta, yo creo, un poco como industria y como país, tratar de entender a la gente universitaria, a los profesionales que hoy día tenemos y que cada uno cumpla con su rol y dé lo mejor de sí. Es el problema de la pitutología. Sí. Pero también, oye, pero sí. Deberían haber cargos, o sea, claro, es lógico, de repente nombran gente que no sabe del rubro, que no tiene la preparación del rubro, pero por una cuestión de amistad, de geopolítico, qué sé yo, nombran a cualquier persona de otra. Y eso está pero en estos trabajos interdisciplinarios en los cuales te vas, porque si uno trabaja en el campo directamente en producción,
su mundo a lo mejor es ese, digamos, toda la gente entiende el lenguaje y los depende son parte del lenguaje y de entender que estamos con organismos vivos que dependen de muchos factores que el año siguiente no son los mismos, por lo tanto el resultado no va a ser exactamente igual, cosa que para los ingenieros probablemente eso les molesta cuando no es tan concreto, digamos. Pero cuando ya empiezas a interactuar en esta fase de los negocios con otras profesiones, evidentemente que enriquece lo que tú señalas, conocer cómo se producen el producto que estás vendiendo, ¿ya? Con las dificultades que tiene, ¿ya? Que no es, fíjate que hemos pasado por un montón de cosas aquí conversando de estos cambios varietales, la variedad que la prueba. Bueno, es que tampoco hemos relevado de repente la importancia que tiene el ingeniero agrónomo, ¿ya? En todo esto. Esa cosa tampoco es mágica, hay trabajo intelectual de agrónomos metido en eso. ¿Ya? La agricultura es algo mucho más complejo de lo que mucha gente cree. Exacto, y está el agrónomo dedicado a la genética, el gallo que ve el tema suelo, que ve riego, que ven plagas, que ve, o sea, hay tanta opción, hay tanta variabilidad en el trabajo y en la especialidad que uno pueda llegar a tomar, y eso es súper relevante. Claro que sí. Oye, pero interesante el desafío que planteaste tú, no lo había pensado, en esta línea de escalar. Yo te iba a preguntar, si fuera en la misma empresa, ¿cuáles son los techos donde están más arriba? Pero también en el ámbito que tú señalaste, agregado agrícola, mira, suena interesante. Abrir mercados es una cosa, con esa experiencia interesante. Y quizá desarrollar los mercados, quizá hoy día más que hoy día Chile ha hecho la verdad que un trabajo súper importante en abrir mercados, pero desarrollar los negocios dentro del mercado, ver como industria, cómo se pueden asentar. Hoy día el comité de cereza, el comité de arándanos son entidades súper importantes y consolidadas, pero falta todavía ponerse de acuerdo con productores, con exportadoras, como cuáles son los lineamientos de Chile, dónde quieren llegar. Eso yo te quería preguntar, aparte de tus aspiraciones personales, digamos que me parecen súper bien. ¿Cómo ves la cosa para el futuro? O sea, este negocio de la exportación, por lo menos de frutas a Asia, que es el mercado, parece que tú más te mueves, pero ¿cómo se ve la cosa? ¿Demanda, competidores? En el futuro ahí más o menos, o sea, uno no puede jugar a ser adivino, pero más o menos algunas tendencias o algunas cosas que se puedan visualizar. Yo creo que Chile, una de las primeras cosas que uno aprende en la universidad, que es una isla fitosanitaria, eso es una realidad, y Chile tiene ventajas competitivas con nuestros mercados competidores, básicamente, que es Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Perú hoy día. Chile tiene los terrenos, tiene los técnicos, tiene los profesionales, tiene la tecnología. Yo creo que lo único que vamos quedando un poco atrás es en el recambio varietal, pero porque por clima también es más lento que lo que pasa en otros países, como lo que contábamos de Perú. Chile tiene una gran ventaja versus muchos de nuestros competidores, que son los profesionales. Y la tecnología que ha desarrollado para exportar. Yo la verdad que lo veo súper positivo, creo que Chile va a seguir creciendo. Hay que enfocarse probablemente en los productos que realmente le gusta a cada mercado, cómo llegar con ese producto en las mejores condiciones, trabajar alineados también para enseñarle a los consumidores cómo se tiene que comer cada producto. Hoy día, por ejemplo, en la palta, en China juega un rol súper chiquitito. Hoy día la palta no es un producto que se consume mucho, porque básicamente el chino no sabe comerla. Claro. Entonces, hoy día tiene que haber también un lineamiento de marketing, campaña, de cómo exponer al consumidor a comer eso. Yo creo que hay un potencial gigante. Lo que decía de los profesionales, uno ve hoy día en muchos de los otros países los estudios son menores, son más básicos.
uno aprende más con experiencia, más que toda la base que te da la universidad, y eso se nota en algún minuto. Hace sentido cuando uno conversa con alguien, así como, ¿verdad? No, nunca ha estado parado en un campo o nunca vio. O sea, eso es que algo que Chile tiene una ventaja muy competitiva versus a muchos de los otros países productores. Oye, ese punto interesante que nombraste de gente que no sabe cómo se comen ciertos productos. A mí, yo tuve la experiencia de las paltas bueno, el año 85 en España. Me dicen, oye, ¿cómo comen ustedes esto que es tan malo? Se la comían recién sacada del árbol, digamos, ¿ya? El año 85, recién. Todavía, claro, en todavía China a hay lo mejor lugares está justamente pasando lo mismo en este momento, ¿no? Exactamente, o sea, ellos la percepción es que la fruta tiene que llegar verde. Entonces, se la comen súper inmadura, súper verde, o la comen en formato extraño, entonces las meten como en unos smoothies, mezclado con unos té, pero yo traigo a los chinos y siempre que vienen harto a mi casa, salimos, y cómanse un pan con palta. Sí. O sea, y es una cosa así como que nunca habían pensado que la palta se molía y se la comían así. Entonces hay harto que desarrollar todavía como industria, y la palta es un ejemplo, pero probablemente tiene que haber muchos más dando vuelta por ahí. Claro. Oye, María José, bueno, lamentablemente se nos va el tiempo con esta interesante conversación. Yo quiero mencionarle también a nuestros auditores que entre las pausas conversamos un buen rato más. Con María José tendríamos tema para hablar mucho rato. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros, con nuestros auditores, y te felicitamos evidentemente por los logros y las expectativas que todavía tienes en tu crecimiento profesional. Sí. No, muchas gracias por la invitación, ha sido súper entretenido poder conversar y espero que sirva para quien escuche esta conversación de experiencia y de ideas. De todas maneras, Sí. felicitaciones, María. Muy bien, muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, Eduardo, José Antonio, gracias también por la compañía, y les recuerdo a nuestros seguidores que nos pueden ver en próxima edición de Agrifuturo. Gracias.